Bueno, un detalle importante acá es que cuando yo hablo de un isomorfismo, yo digo que una transformación lineal y continua, en ningún momento estoy hablando de ninguna propiedad que tenga su inversa, ¿sí? Pero bueno, por una parte, voy a ponerlo acá como observación, obviamente la inversa t a la menos uno también es biyectiva, ¿sí? Eso pasa con cualquier función invertible, o sea, con cualquier función biyectiva, de hecho, ¿sí? ¿Sí? Cualquier función que sea biyectiva, su inversa también es biyectiva. Pero además, también es lineal, ¿sí? Donde t a la menos uno ahora va a ser una función que está definida desde b hacia u, ¿sí? Entonces, eh, ¿eso qué me está diciendo? Me está diciendo que t a la menos uno también es isomórfico. Sí, eso técnicamente hay que demostrarlo, ¿sí? No es una conclusión directa, ¿sí? Nada asegura que la inversa de una transformación lineal también sea lineal, ¿sí? Pero lo vamos a asumir como un hecho conocido, ¿sí? No vamos a profundizar en la demostración. Eh, ok, entonces yo había mencionado que íbamos a hablar hoy día de composición de funciones lineales, ¿sí? Yo creo que eso lo voy a saltar por ahora, ¿sí? Cuando lo necesitemos más adelante vamos a hablarlo. Pero en esencia es lo mismo que la composición de cualquier función, ¿sí? De cualquier par de funciones, ¿sí? Que no hay una mayor particularidad para el caso de las funciones lineales al componer. Ok. Entonces, lo otro que había dicho que íbamos a ver en la clase de hoy día era un par de subespacios que están asociados a las transformaciones lineales y que terminan, digamos, entregando bastante de su estructura, ¿sí? Entonces, subespacios asociados a una transformación lineal. Entonces, el primero de estos, vamos a partir inmediatamente con la definición, no hay mucho que hablar antes de esto, ¿sí? Vamos a considerar T de U a B una transformación lineal. Voy a anotar, como lo he anotado siempre, sí, sea T de U a B lineal. Se define el núcleo de T como, como el siguiente conjunto, ¿sí? En principio el siguiente conjunto. Vamos a ver que de hecho este y el otro que vamos a definir, los dos son subespacios vectoriales, ¿sí? Y eso va a ser algo que se va a desprender directamente del hecho de que la función t es lineal, ¿sí? Entonces decía, se define el núcleo de t como todos aquellos puntos u en el dominio, ¿sí? En el espacio u, que hacen que t de u sea igual a cero, ¿sí? O sea, son, eh, pensándolo en conceptos así como de funciones, lo que estoy buscando son los ceros de la función, ¿sí? Entonces, claro, uno sabe, por ejemplo, si uno trabaja con un polinomio de R en R, ¿sí? Yo sé que si el polinomio es de grado n, tengo exactamente n raíces complejas, ¿sí? En general. Eh, y que, claro, eso lo tengo para cualquier n, ¿sí? Entonces, no sé, un polinomio de grado 2, tengo tres opciones, que en cuanto a raíces reales, que tenga 0, que tenga 1, que tenga 2, ¿sí? Eh, para un polinomio cúbico tengo opciones que no tenga raíz, o sea, que tenga una raíz real, perdón, que tenga o tres, una o tres, ¿sí? No puede tener dos. Eh, no puede tener dos raíces reales en ningún caso. Y así, ¿sí? Y lo que va a pasar acá, en nuestro caso, es que nosotros vamos a estar buscando también los ceros de estas transformaciones lineales, que son funciones también. Entonces vamos a definir un conjunto que es el que va a contener todos los puntos donde esta función se anula, ¿sí? Eh, entonces, como una primera observación,
el núcleo de T, a diferencia de lo que podría pasar con un polinomio, por ejemplo, con una función cuadrática que a veces podría no anularse, ¿sí? Por ejemplo, la función x cuadrado más 1, ¿sí? Esa jamás se anula en los números reales. La principal diferencia acá es que para una transformación lineal cualquiera, el núcleo de T es siempre distinto de vacío. ¿Sí? En efecto, 0 pertenece a U, siempre, ¿sí? El 0 siempre está en un espacio vectorial, ¿sí? Y además verifica que T de 0 es igual a 0, ¿sí? Esa propiedad ya la habíamos visto. Una función lineal evaluada en 0 siempre da 0, ¿sí? Entonces, como 0 verifica que al evaluarlo en T me da 0, eso significa que pertenece al núcleo de la transformación lineal, ¿sí? Pasemos inmediatamente a la otra definición. Lo mismo, vamos a tener T una transformación lineal de U a B. Se define la imagen de T como... Y acá este conjunto de imagen es el mismo que uno define siempre para cualquier tipo de función, ¿sí? La imagen de T son todos aquellos vectores en el espacio de llegada, tales que existe algún elemento en el dominio, tal que al evaluar en ese punto la función me da el vector que consideré originalmente, ¿sí? Son todos aquellos elementos que tienen alguna preimagen, ¿sí? Entonces, claro, son todos aquellos que eh, me van a ser resultado de la evaluación de la función en algún punto del dominio, ¿sí? En alguno, no sé en cuál, no me importa, sé que existe esa evaluación, ¿sí? De la misma forma, observación, independiente de lo que sea eh, la transformación T mientras sea lineal, esto va a ser distinto de vacío. Y en realidad esta es una propiedad que es compartida por todas las funciones, ¿sí? Cualquier función, su conjunto imagen siempre es distinto de vacío, ¿sí? Por la definición de lo que es una función, ¿sí? Pero vamos a hacer la misma aclaración acá y vamos a notar que de hecho, por lo mismo de antes, el 0 pertenece a la imagen de T, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que si tomo el 0 de U y lo evalúo en T, ¿sí? Entonces lo que logro es que, pregunta, chiquillo, ¿me escucho bien? Que me acaba de tirar un mensaje Zoom de que la conexión de internet estaba inestable. Yo estoy bien. Ya, quizás fue una... Ah, ya se tiene que haber lagueado un poquito. A ver, déjenme hacer un test de velocidad rapidito, por si acaso. Vamos a ver si una pequeña caída, pero ya está bien ahora el internet, parece. Ya, sigamos entonces. Eh, entonces, por lo mismo de antes, como les decía, si yo tomo el 0 del espacio U y lo evalúo en T, ¿sí? Eso me da igual a 0, ¿sí? Eso significa que como el resultado que obtuve ahí fue 0, eso significa que 0 pertenece a la imagen, ¿sí? Este es el 0, digamos, que se obtiene como resultado de la evaluación, ¿sí? Ahora, yo quise hacer esas dos observaciones, más que nada porque van a ser, digamos, me voy a ahorrar escribirlo más abajo para demostrar la siguiente proposición, ¿sí? Proposición, el núcleo de T es un subespacio vectorial de U y la imagen de T es un subespacio vectorial de B, ¿sí? Ojo que aquí estoy hablando, claro, que estos dos son subespacios vectoriales, ¿sí? Pero son subespacios vectoriales de espacios distintos, ¿sí? En principio pueden ser espacios distintos, ¿sí?
Si la función está definida de R2 en R2, obviamente van a ser subespacios del mismo espacio vectorial, ¿sí? Pero si la función está definida de R2 a R3, entonces este primero es subespacio de R2 y este de acá es subespacio de R3, que son cosas completamente incomparables, ¿sí? Profe, ¿Sí? un espacio U puede tener núcleo como también imagen, ¿cierto? Sí, sí, porque yo puedo definir una función que esté definida desde U hacia U, ¿sí? O sea, en el fondo que parte del mismo espacio y la imagen, o digamos, los valores que toma la función también están en el mismo espacio, ¿sí? Entonces, en ese caso, el núcleo va a ser un subespacio del espacio donde partí, que sería U, y la imagen sería un subespacio del espacio donde llego, que en ese caso también sería U, ¿sí? Entonces, de hecho, esos dos subespacios pueden estar contenidos en el mismo espacio, ¿sí? Pero provienen de conceptos distintos, digamos, ¿sí? Ay, es que me confundí cuando, no sé, pues para el núcleo lo pone de U y para la imagen de B, pero claro, era por la definición, pues, Es por la que definición de U la transformación, es, claro, ya, me había sí, confundido por eso. sí, Gracias, profe. eso es, de nada. Entonces, esto en general, ¿sí? Tengo una transformación lineal T que parte en un espacio vectorial, llega a otro, ¿sí? Pueden ser distintos, me da lo mismo. Pueden ser iguales, pueden ser distintos, esto es completamente general, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es que el núcleo va a ser un subespacio de U, ¿sí? Porque de hecho está definido en un principio como un subconjunto de U, ¿sí? Son los elementos de U que tienen alguna propiedad, ¿sí? Y la imagen de T va a ser un subespacio de B, ¿sí? Por la misma razón, ¿sí? La imagen, por cómo está definido, son los elementos de B que cumplen una propiedad, ¿sí? Entonces, el primero es subconjunto de U, el segundo es subconjunto de B. Y con lo que acabo de decir, ya hice la primera parte de la demostración, ¿sí? Núcleo de T es subconjunto de U, imagen de T es subconjunto de B. Listo. Con las observaciones anteriores, dijimos que ambos conjuntos son distintos de vacío. ¿Sí? De hecho, demostramos que el cero de cada espacio, el cero del espacio U, pertenece al núcleo y el cero del espacio B pertenece a la imagen. ¿Sí? Y esas dos cosas las demostramos con una sola igualdad. ¿Sí? Con el hecho de que T de 0 es igual a 0. Es ker. ¿Sí? No había visto el mensaje, perdón. Ker. Es de kernel, el núcleo en inglés. Entonces, tenemos esas dos cosas. ¿Sí? Y nos faltarían ver las propiedades de, espacio vector, de subespacio vectorial en sí. ¿Sí? Entonces, vamos a verlas por separado. Primero vamos a estudiar el núcleo de T. Yo quiero ver que este conjunto, ¿sí? Es cerrado para la suma y para la ponderación. Entonces, voy a tomar un U1, U2 en U, perdón, en el núcleo, y eso, sí, quiero separar, quiero ver que esto separa la suma, ¿sí? O sea, perdón, que las sumas se mantienen adentro, ¿sí? Entonces, lo que a mí me gustaría es que la suma también pertenezca al núcleo, o sea que yo quiero que al evaluar la suma de 1 con U2 en T me dé 0, ¿sí? Porque eso es la definición de pertenecer al núcleo, ¿sí? Entonces, si yo hago esta evaluación, yo sé que la transformación es lineal, ¿sí? Así que separa las sumas. Entonces me queda esto de acá. Pero, como U1 y U2 yo ya sé desde antes que pertenecen al núcleo de T, eso significa que estos dos términos valen 0. Y si sumo 0 con 0, eso es 0. Por lo tanto, T de U1 más U2 es igual a 0, es decir, U1 más U2 pertenece al núcleo de T. Ya, esa era la primera parte. Segunda parte, las ponderaciones. ¿Sí? La idea va a ser más o menos la misma. Voy a tomar un U en el núcleo de T y un lambda real, cualquiera. ¿Sí?
en general un lambda en el cuerpo donde está definido este espacio vectorial U, ¿sí? Pero nosotros estamos trabajando todo siempre en el caso real. Luego vamos a tener que T de lambda por U. ¿Cuánto queda? Resulta que esto de aquí, al ser lineal, lo que hace es botar las ponderaciones hacia afuera, ¿sí? Entonces, esto va a ser lo mismo que tomar lambda y ahí después multiplicarlo por el resultado de T de U, ¿sí? Pero yo sé que U pertenece al núcleo, así que T de U vale el vector nulo, ¿sí? El vector 0, ¿sí? Y si yo pondero el vector 0 por cualquier número real, eso va a seguir siendo 0, ¿sí? Así que esto de acá es 0. Por lo tanto, T de lambda por U es igual a 0, es decir, lambda por U pertenece al núcleo de teta, ¿sí? Entonces ahí demostré que el núcleo de T es cerrado para sumas y para ponderación, ¿sí? Es decir, así, que R de T, el núcleo, es un subespacio vectorial de U. Veamos la misma propiedad para la imagen, ¿sí? Vamos a ver que para el conjunto imagen, ¿sí? También se cumple que es cerrado para sumas y para ponderación, ¿sí? Entonces, ahora estoy trabajando en el espacio B, ¿sí? Entonces voy a llamar B1 y B2, dos elementos del conjunto imagen, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que estos elementos estén en el conjunto imagen? Significa que existen dos elementos, U1 y U2, en el dominio de la transformación lineal, ¿sí? Tales que B1 es igual a T de U1 más, perdón, y B2 es igual a T de U2, ¿sí? Y eso es por definición de la imagen, o sea, si un elemento está en la imagen es porque existe algún elemento que al pasarlo por la función me da como resultado el original, ¿sí? Entonces acá, como tengo B1 y B2 que están en la imagen, tienen que existir dos cosas, ¿sí? U1 y U2 que no sé cuáles son, pero sé que existen, ¿sí? Y al evaluar T en esos dos elementos me dan B1 y B2, ¿sí? Entonces a mí me gustaría encontrar un U, ¿sí? Porque yo lo que quiero demostrar ahora es que la suma de B1 con B2 también pertenece a la imagen, ¿sí? Eso significa que yo necesito encontrar un elemento de U tal que al evaluar la función t en ese elemento, me dé como resultado B1 más B2. Entonces, voy a poner acá, notemos que si U es igual a U1 más U2, esto lo estoy definiendo, ¿sí? Estoy escogiendo U igual a la suma de U1 más U2, que eso es un elemento de U. Entonces, T de U es igual a T de U1 más U2, por la definición de U simplemente, estoy reemplazándolo. Por linealidad, esto es T de U1 más T de U2, y por como definí U1 y U2, esto es igual a B1 más B2. Es decir, existe un U en U tal que T de U es igual a B1 más B2. ¿Sí? Eso es lo que demostré. ¿Sí? Lo encontré. Encontré un U que al evaluar la función T en ese U me da B1 más B2. Por lo tanto, B1 más B2 pertenece a la imagen de T. Sí, esta demostración ya es un poquito más enredada que la del núcleo. ¿Sí? No sé si se entiende. Profe, Sí. tengo una cuando está definiendo las Ujú. B1 y B2. Sí. Se supone que un vector B1 es la transformación lineal de un vector 1, ¿eso quiere Sí. decir? Sí. Ah, ya. Sí, porque como está en la imagen, yo sé que existe alguno que hace eso, algún U en el espacio U.
que hace eso, ¿sí? Lo va a llamar U1, ¿sí? Ya, Y lo mismo claro. para B2, ¿sí? Eso, Gracias, de profe. nada, ¿sí? Entonces, con eso tengo demostrado que la imagen es cerrada para sumas, ¿sí? Y me falta ver ahora que es cerrada para ponderaciones. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a tomar un B cualquiera en la imagen de T, y un lambda real, ¿sí? Por lo mismo de antes. Luego, tengo que existe un elemento U en el espacio U, tal que eh, lambda por, perdón, lambda, B, igual a T de U, ¿sí? Y eso es porque B pertenece a la imagen, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hacer es encontrar otro elemento de U, tal que al evaluar la función T en ese nuevo elemento, me dé como resultado lambda por B, ¿sí? Para demostrar que lambda por B pertenece a la imagen, ¿sí? Entonces voy a hacer algo similar a lo anterior, ¿sí? Lo que hice antes fue que yo tomé el U1 y el U2 que yo sabía que existían y los sumé, ¿sí? Y ese fue mi candidato al vector que tenía que existir, ¿sí? Voy a hacer algo bien parecido ahora, entonces voy a tomar ahora, eh, notemos que si U' le voy a poner a este, U' es igual a lambda veces el U que yo sé que existe, ¿sí? El que está acá arriba, el que hace la igualdad B igual a T de U, ese mismo U lo voy a multiplicar por lambda. Eso está en U, ¿sí? Porque U es espacio vectorial. Entonces, voy a tener que T de U' es igual a T de lambda por U. Por linealidad, esto es lambda por T de U. Y esto por definición, esto es lambda por B. Eso implica que existe un vector U', le voy a poner U' en U, tal que T de U' es igual a lambda por B. Es decir, lambda por B pertenece a la imagen de T, ¿sí? Porque es la imagen la imagen a través de T de algún vector en el dominio, ¿sí? Así concluimos finalmente que la imagen de T es un subespacio vectorial de B. Ok, entonces, tomo una transformación lineal cualquiera, armo un conjunto con todos los lugares donde esta función se anula, todos los puntos donde la función se anula, a eso lo llamo núcleo, y concluyo que eso es un subespacio vectorial, ¿sí? Tomo también el conjunto de puntos que, que son imagen de algún otro, ¿sí? Para la función T, ¿sí? O sea, en el fondo tomo todas las evaluaciones posibles de T y las junto en un conjunto, ¿sí? Eso termina siendo también, es el conjunto, el espacio, el subespacio imagen, que es, bueno, subespacio vectorial del espacio de llegada, ¿sí? Ahora, como, como cualquier, como cualquier otro espacio o subespacio vectorial, esto, ahora que esto yo ya sé que son subespacios vectoriales, sé que tienen asociado directamente una base, bueno, tienen muchas bases, ¿sí? Pero son susceptibles a que yo pueda calcularles bases, ¿sí? Y eso les deja definida su dimensión, ¿sí? Que es la cantidad de elementos que tiene cualquier base de estos subespacios, ¿sí? Esos dos numeritos que vamos a definir ahora, antes de hacer una pequeña pausa, ¿sí? Que tienen que ver con las dimensiones de estos dos subespacios, van a ser súper importantes para un teorema que vamos a ver después, que es el teorema núcleo-imagen, ¿sí? Que nos dice que en realidad eh, el tamaño de estos subespacios, si bien uno es subespacio del dominio y el otro es subespacio del espacio de llegada, ¿sí? Sus dimensiones igual están relacionadas, ¿sí? Si uno aumenta en uno, la otra tiene que disminuir en uno sí o sí, ¿sí? Y ahí vamos a ver por qué más adelante. Entonces, como definición, la dimensión de la imagen de T
es llamada rango de T y denotado por RDT, ¿sí? Eso me recuerda al kernel de la matriz. Efectivamente, ¿sí? Porque de hecho cualquier transformación lineal que vaya de Rn a Rm en general, ¿sí? Es simplemente la multiplicación de una matriz por un vector, ¿sí? Entonces después el análisis para ese tipo de funciones lineales te da la definición de lo que es el núcleo de una matriz. Entonces, esto es, se llama el rango de T y es denotado por R de T. Asimismo, la dimensión del núcleo de T es llamada nulidad de T y denotada por nu de T, ¿sí? La letra griega nu, ¿ya? Entonces, claro, esto de hecho es súper general. Si bien yo le he dicho que nosotros vamos a estar trabajando con espacios, vamos a ocupar simplemente de los espacios vectoriales Rn, ¿sí? Digamos, para las aplicaciones de esto, los ejemplos que vamos a ver y todo. Esto es general para cualquier espacio vectorial, ¿sí? De hecho, hasta el momento nosotros, y en este curso va a ser simplemente así, hemos trabajado solamente con espacios vectoriales de dimensión finita, ¿sí? Pero existen espacios vectoriales de dimensión infinita, ¿sí? Un ejemplo de eso son, uno puede definir el conjunto de todas las sucesiones reales que convergen a cero, ¿sí? Y esto de ahí es un espacio vectorial, porque yo las dos sucesiones las puedo sumar, ¿sí? Y si las dos convergen a cero, el resultado también converge a cero, ¿sí? Si tengo una sucesión que converge a cero y la pondero por algún número real, lo que me queda también va a ser una sucesión que va a seguir convergiendo a cero, ¿sí? Pero esas de ahí no hay una base finita que la represente, ¿sí? Cualquier conjunto finito que yo tome como candidato a generador, siempre yo voy a poder demostrar que me va a quedar una sucesión que no es posible escribir como combinación lineal de esas de ahí, ¿sí? Y eso significa que no hay una base de dimensión finita, así que la base tiene que tener dimensión infinita, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí, de hecho, es válido, incluso en esos casos, ¿sí? Que nosotros no vamos a estudiar. Y justamente me habían mandado un mensaje por interno sobre eso. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el caso en que estas transformaciones son transformaciones definidas de un espacio R, por ejemplo, de R2 a R5, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y lo que ocurre en esos casos es que cualquier transformación lineal que sea que sea de R2 a R5, por ejemplo, es en realidad tomar una matriz específica que va a estar completamente definida de 5 filas y 2 columnas, ¿sí? Y la función va a ser simplemente tomar esa matriz, que voy a llamar A, y multiplicarla por un vector X, ¿sí? Y esa va a ser la función lineal, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, y de hecho el siguiente ejemplo que vamos a hacer después ahora de la pausa va a ser una transformación de ese estilo, y lo que vamos a hacer es calcular su núcleo y su imagen, ¿sí? Eso. Profe, Entonces, ¿sí? ¿qué fue lo último que puso? Denotada por Nu. La nu. letra griega nu, sí. Sí, me queda rara. A ver, Ah, ya. vamos Le a... iba a preguntar lo mismo, bro. Sí, que todavía no me acostumbro a escribirla bien. A ver, denme un segundo. Esas cosas siempre cuestan. Eh, a ver, alfabeto griego. Ahí está. Es como una B casi. Esa de ahí a la derecha, no sé si la ven. Ah, ya. Tercera fila, la última es la tercera fila. Sí, es la que se corresponde con la N en mayúscula. Esa. ¿Un no?
nu, sí. Sí. Por eso es la nulidad. Entonces le ponen la NY porque se pueden dar color y lo ponen en griego. ¿Sí? Ok. Antes de que sigamos, ¿alguna duda con estas últimas cosas que vimos? ¿Sí? Sobre la definición de lo que es el núcleo y la imagen de una transformación lineal. Ya, ok. Entonces, estamos claros con eso. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Ejemplo, vamos a considerar la siguiente transformación. Vamos a ver una función t que va a estar definida sobre R4 a valores en R3, definida como sigue. Entonces, la evaluación de t en un vector x1, x2, x3, x4 va a ser igual a lo siguiente. Va a ser x1 más x2, x2 menos x3, x1 más x3. ¿Sí? Ah, esto, un detalle importante que alguien me lo consultó. Sí, yo lo había mencionado igual en alguna clase, pero igual para que, claro, sobre la notación que ocupé en el ejercicio 7, ¿sí? Cuando escribir en el fondo el vector, por ejemplo, este x1, x2, x3, x4, así como columna, es lo mismo que escribirlo como fila cuando le pongo coma entre medio. ¿Sí? De repente se ocupa esta notación como para ahorrar espacio, ¿sí? En vertical. ¿Sí? Pero son exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso, una pequeña anotación, una pequeña acotación ahí sobre la anotación. ¿Ya? Entonces yo voy a tener acá una transformación que para cualquier punto de R4, ¿sí? Que sus coordenadas van a depender de, bueno, puede ser cualquier número real, ¿sí? Estos que están desde x1 hasta x4, voy a entregar como resultado el vector que en la primera componente tiene la suma de las dos primeras coordenadas, en la segunda va a tener la resta de la segunda con la tercera, ¿sí? Y en la tercera coordenada va a tener la suma de la primera con la tercera, ¿sí? Esto de acá va a ser lineal, ¿sí? No lo vamos a demostrar, eso si quieres se lo dejo como ejercicio, no en el sentido de los ejercicios que se van evaluando, sino que como ejercicio así como para que practiquen la linealidad de funciones, ¿sí? Pero quiero destacar algo. Cuando yo haga, o cuando yo tenga cualquier transformación que vaya desde un espacio Rn a algún espacio Re, ¿sí? El resultado, lo que se va a ver acá, finalmente las componentes que van a quedar acá, siempre van a ser cosas que son básicamente lo mismo que uno ve a los lados izquierdos de de los sistemas de ecuaciones lineales, de los sistemas de ecuaciones de primer orden, ¿sí? O sea, van a ser ponderaciones de estos números y unidas con suma y resta, ¿sí? Siempre van a ser cosas de ese estilo, ¿sí? De hecho, una función de Rn a Rm va a ser lineal, ¿sí? Solo si se cumple eso, ¿sí? Que estas cosas de acá son como lados izquierdos de ecuaciones de primer orden, ¿sí? Entonces, esa es la primera acotación, y eso nos permite decir lo siguiente, ¿sí? Esto es lo mismo que decir que t de un vector x, ¿sí? Un vector x que está en R4, es igual a por x, donde A está definida como la siguiente matriz. Va a ser la matriz 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Que es la matriz que yo armaría si es que esto lo viera, si estas tres cosas yo les pusiera un igual a algo, igual a otra cosa, igual a una tercera cosa, ¿sí? Y estudiar ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Esa es la matriz que me queda para el sistema de ecuaciones finalmente, ¿sí?
Y aquí aparece la misma matriz, de la misma forma. Si yo multiplico este vector X, que tiene sus componentes desde X1 hasta X4, yo lo multiplico por esta matriz, lo que me va a dar como resultado va a ser un vector de 3 filas, ¿sí? Porque A tiene 3 filas, y que su primera, segunda y tercera componente van a estar dadas por estos términos de acá arriba, ¿sí? Entonces, calculemos el núcleo de T. Y su dimensión, ¿sí? O sea, la nulidad de T. Sí, estas dos cosas están súper relacionadas, ¿sí? Porque lo primero que voy a hacer es tratar de encontrar un generador del núcleo, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad con este procedimiento que vamos a hacer, ese generador que vamos a obtener siempre va a ser linealmente independiente, ¿sí? Así que vamos a obtener inmediatamente una base y con eso vamos a poder decir qué dimensión tiene el núcleo, y eso sería justamente la nulidad del espacio. Profe, Ujú. yo tengo una duda con la definición de T. ¿Sí? ¿Dónde queda el X4? No se ocupa. Sí, la función es constante para X4. Mm, Sí, ya. eso puede pasar. O sea, por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, si tomo la función f de r a r, por ejemplo, definida por f de x igual 5. Ahí uno no duda, eso es una función de x, es una función constante nomás. ¿Sí? ¿Sí? Aquí es lo mismo. Entonces, como x4 no participa en las expresiones, significa que la función es constante para x4. O sea, x4 yo lo puedo mover independientemente, ¿sí? Y si mantengo los otros tres números iguales, el valor de la función no cambia. Ah, ya. Es solamente eso. Ya, gracias. De nada. Entonces vamos a calcular acá el núcleo y la imagen. Vamos a partir con el núcleo, perdón. Entonces yo quiero buscar todos aquellos vectores X que hagan que T de X valga 0. ¿Sí? Eso es lo mismo que buscar todos aquellos vectores X tales que A por X es igual a 0. ¿Sí? Considerando esto, resolvemos lo que nos aparece ahora, el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Vamos a tomar ese sistema de ecuaciones que está acá, que en el fondo es el sistema que nos dice que x1 más x2 vale 0, x2 menos x3 vale 0, y x1 más x3 vale 0. ¿Sí? Y eso ya lo tenemos representado de forma matricial, y nos va a quedar la siguiente, perdón, la siguiente matriz extendida. ¿Sí? Y las soluciones de esto van a ser justamente los elementos del núcleo. ¿Sí? De hecho, un elemento va a estar en el núcleo, sí, solo sí, es solución de este sistema. Entonces aquí vamos a escalonar más o menos rápido. Sí, voy a pivotear con el 1 de arriba a la izquierda. La primera fila me queda igual. En la fila siguiente tengo un 0 abajo de ese 1, así que no me importa. Y a la tercera fila le voy a restar la primera para eliminar este 1. Entonces la segunda fila queda igual. Y acá voy a tener 0, menos 1, 1, 0, 0. Ya, listo. Tenemos eso por una parte. Ahora, ya que terminé con esta parte, voy a pasar al siguiente pivote, que va a ser este 1 de acá, y con ese 1 quiero eliminar el menos 1 que está abajo. Entonces, las primeras dos filas van a quedar tal cual. Y a la tercera le voy a sumar la segunda. Entonces nos va a quedar 0, 0, 0, 0, 0. Ya puro 0. ¿Sí? Cosa importante, este sistema siempre va a tener solución. ¿Sí? Una forma fácil de darse cuenta de eso es que si yo tomo cualquier matriz, la que sea, y la multiplico por 0, por el vector con puro 0, ¿sí? Eso siempre me va a dar 0. ¿Sí? Entonces el 0 siempre va a ser solución de este sistema. ¿Sí? Y es lo que tiene que pasar porque ya habíamos dicho nosotros que el 0 siempre pertenece al núcleo. ¿Sí? Entonces aquí la única pregunta es sobre la cantidad de soluciones que tiene este sistema. ¿Sí? Sabemos que la solución existe.
¿sí? Va a haber una al menos. Entonces hay dos opciones. Va a haber una sola o hay infinitas, ¿sí? En este caso, después de terminar el escalonamiento, que ahí está listo, ¿sí? Nos queda esto, ¿sí? Nos queda un escalón de largo 1 acá y un escalón de largo 3, ¿sí? Con eso yo puedo deducir automáticamente que este sistema tiene infinitas soluciones, por una parte, ¿sí? Y ojo con este análisis. Bueno, ahí se ve automáticamente también que el sistema es compatible, ¿sí? Porque la fila que me quedó con puro 0 acá abajo tiene un 0 a la derecha también, así que estamos bien. Pero más que eso, esto me dice automáticamente que este sistema tiene dos variables libres. ¿Cómo puedo determinar eso? Fíjense que tengo un escalón de largo 1 y un escalón de largo 3, ¿sí? Entonces, a cada uno de los largos de los escalones les voy a restar 1, ¿sí? Entonces, esto estaría asociado a un 0, ¿sí? Este escalón de largo 1 lo asocio a un 0, y este escalón de largo 3 lo asocio a un 2, ¿sí? Y después todos esos resultados que me dieron, de tomar los largos de los escalones, restarle 1, ¿sí? Los voy a sumar. Y ese número que me da al final va a ser la cantidad de variables libres que voy a tener, ¿sí? Eso es en general, ¿sí? Como para tener una idea previa de cuántas variables libres voy a tener en el problema, ¿sí? De todas formas, eso sale de empezar a despejar las soluciones, porque finalmente esto de acá, después de escalonar, lo que estoy diciendo es que se tiene que cumplir que x1 más x2 tiene que ser 0, y que x2 menos x3 tiene que ser 0, ¿sí? Lo primero que veo es que x4 no afecta en nada, ¿sí? Así que x4 puede ser cualquier número real, ¿sí? Ahora, de la segunda ecuación, lo que saco es que x2 tiene que ser igual a x3, ¿sí? Y ocupando eso, voy a dejar x3 número real cualquiera, porque independiente de lo que valga x3, teniendo esta igualdad, ya voy a tener una de las partes de la solución, ¿sí? Y de la primera, lo que voy a hacer es escribir x1 igual a menos x2, pero menos x2 es lo mismo que menos x3, por lo que saqué arriba, ¿sí? Entonces yo juntando todo eso implica que, bueno, de hecho estas son pura equivalencia, ¿sí? Eso me lleva a que mi solución x, ¿sí? Que hacía que a por x igual a 0, es un vector que tiene la siguiente estructura. En x1 tiene menos x3, en x2 tiene x3, en x3 tiene x3 también, y en x4 tiene x4, ¿sí? Porque esas eran mis dos variables que dejé libres, ¿sí? Entonces acá yo digo donde x3 y x4 son cualquier número real, ¿sí? Y ahí yo puedo verificar, o sea, si yo tomo un vector con esta estructura, ¿sí? Y lo multiplico por la matriz A, lo que va a pasar es que siempre me va a dar 0, ¿sí? Y no hay otro que haga eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la solución del sistema me dice que no hay otro más, ¿sí? Son todos de esa forma. Ahora, Profe, uh-huh. ¿qué hubiera pasado si la matriz no hubiera habido ninguna variable libre? Entonces la única solución hubiera sido el 0, ¿sí? Mm, Porque te hubiera dado, no sé, por ejemplo, te hubiese quedado algo del estilo, no sé, supongamos 1, 1, 1, 0, y con puro 0 al lado, ¿sí? Entonces, como yo quiero encontrar las soluciones de ese sistema que me hubiese quedado, ¿sí? Estoy pensando, tengo que ponerme en un caso así de una matriz más chica necesariamente, porque en un caso como este de aquí, es imposible que me quedara, o sí, puede ser, sí, sí podría pasar. No, imposible. Siempre me va a quedar, siempre, de ahí vamos a ver por qué, pero en un caso con una matriz así, digamos, de 3 por 4, siempre me van a quedar variables libres, ¿sí? Pero hubiera quedado algo así y en realidad la solución de este sistema hubiese sido solamente el 0, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo concluir ahí que el núcleo contiene solamente al 0, ¿sí? Eso es lo que hubiera pasado, no, ya, ya. ¿sí? Pero vamos a ver que tienen que haber condiciones bien específicas para que eso pueda pasar, ¿sí? No, eso, digamos, las dimensiones del espacio de partida y el de llegada me van a determinar cuándo eso es posible y cuándo no, ¿sí?
Entonces, nos quedamos con esto. Pero esto es lo mismo que decir que el vector x, ¿sí? Que es mi solución, yo lo puedo escribir como x3 multiplicado por menos 1, 1, 1, 0, ¿sí? En el fondo agrupo todos los x3 en un solo vector, y le sumo x4 multiplicado por el vector 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Eso, y acá x3 y x4 pueden ser cualquier número real. En esencia, ahí lo que yo estoy diciendo, y aquí es donde ya empezamos a mezclar conceptos sobre soluciones de sistemas lineales y las cosas de espacios vectoriales, lo que yo estoy diciendo acá es que el vector X es combinación lineal de los vectores menos 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? O sea, yo estoy diciendo, si X pertenece al núcleo, entonces significa que A por X vale 0. Si A por X vale 0, entonces significa que X tiene que tener esta estructura de acá, que es la solución del sistema. Pero si tiene esta estructura de acá, lo puedo descomponer de esta forma y darme cuenta que entonces X es combinación lineal de estos dos. ¿Sí? Y de la misma forma me puedo devolver. O sea, si X es combinación lineal de estos dos vectores, entonces en realidad significa que X es igual a un número X3 por un número X4, ¿sí? O sea, X3, X4 acá, multiplicado por esos vectores y sumado, ¿sí? Porque eso significa que X sea combinación lineal de estos dos. Eso significa que el vector X es de esta forma. Si el vector X es de esta forma, entonces A por X vale 0, y si A por X vale 0, entonces T de X vale 0, o sea, X pertenece al núcleo. ¿Sí? Todas estas de acá son pura equivalencia. En conclusión, ¿qué es lo que hice acá? Demostré que si X pertenece al núcleo de T, entonces eso equivale a que X pertenezca al generado por estos dos vectores. Es decir, el núcleo de T es igual a ese conjunto. Ahora, como yo les decía, eso en realidad para estos dos vectores no es fácil, o sea, no es difícil demostrar que son linealmente independientes, ¿sí? Porque si fuesen linealmente dependientes estos dos, significaría que uno es ponderación del otro. Y eso no puede pasar, ¿sí? Porque fíjense que la única forma, por ejemplo, de que este ponderarlo para que abajo me dé 0 en la última componente es que este lo multiplique por 0. ¿Sí? Y eso hace que el vector completo me dé 0 al multiplicarlo, ¿sí? Por 0. Y eso no coincide con esto acá, ¿sí? Y lo mismo pasa si trato de ponderar este por algo para que sea igual a este de la derecha, ¿sí? Entonces estos dos son linealmente independientes. Entonces, esto es una base. Más aún, dicho conjunto es base del núcleo de T, ¿sí? Porque es un generador y que es linealmente independiente, ¿sí? Y eso siempre va a pasar con este procedimiento, ¿sí? Cuando yo descompongo mi solución del sistema lineal, en el fondo poniendo un vector para cada una de las variables libres que me dio, ¿sí? Esos vectores que me van a aparecer van a ser siempre linealmente independientes, ¿sí? Entonces, esto es general. Dicho conjunto es base del núcleo de T, de manera que la nulidad de T, ¿sí? La dimensión del núcleo es igual a 2, ¿sí? Porque la base que encontré acá tiene tamaño 2, ¿sí? Y cualquier otra base también va a tener tamaño 2, eso no va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿se entendió cómo estudiar el núcleo de una transformación lineal de esta forma? ¿Sí? Finalmente se reduce todo, como ya le he dicho muchas veces, todo en este curso se reduce a eso, a resolver sistemas de ecuación. ¿Qué, profe? ¿Sí? Pero ahora estamos profundizando un poco más, ¿sí? Porque claro, nosotros por lo general nos conformábamos con decir, ok, x1 igual a menos x3, x2 igual a x3 y x4 puede ser cualquier número real. Y hasta ahí
cortamos con la solución, ¿sí? Pero ahora lo que yo estoy haciendo es decir, ok, estos números en realidad no eran números que estaban sueltos, sino que estaban formando un vector. Entonces voy a poner eso de vuelta en el vector y lo voy a descomponer para poder escribirlo como combinación lineal de algunas cosas, ¿sí? Y con eso puedo encontrar un generador de este espacio, ¿sí? Y que de hecho termina siendo una base, ¿sí? Recuerden eso. Al hacer este procedimiento, el conjunto que se van a encontrar acá siempre va a ser un generador linealmente independiente, siempre va a ser una base del número, ¿sí? Eso. Ahora, ¿qué pasa con la imagen? Y aquí es donde vamos a reinterpretar el producto de matrices. Entonces, veamos que un elemento B pertenece a la imagen de T, sí, solo si existe, en este caso vamos a ponerle un X en R4, que es donde está definida la función, tal que A por X es igual a B. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo dos opciones, ¿sí? Vamos a estudiar las dos opciones por separado, ¿sí? Espero que me alcance el tiempo. La primera es resolver este sistema, ¿sí? Porque finalmente que B pertenezca a la imagen es equivalente a que este sistema, poniendo el vector B acá al lado derecho, es equivalente a decir que este sistema tenga solución, ¿sí? Entonces yo puedo tratar de resolver ese sistema y ver bajo qué condiciones esto tiene solución, ¿sí? Entonces, voy a tomar B igual a un vector que tiene que estar en este caso en R3, ¿sí? Porque estoy viéndolo en la imagen, ¿sí? Así que tiene que ser un elemento de R3. Y le vamos a poner como coordenadas B1, B2, B3, ¿sí? Esas van a ser las coordenadas del vector B. Luego, si tomo A por X igual B, queda como, en cuanto a la matriz extendida, ¿sí? Queda la matriz acá 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y acá al lado derecho ya no va a tener ceros, sino que va a tener los vectores B1 hasta B3. O sea, los números B1 hasta B3, ¿sí? Los elementos del vector B. Vuelvo a escalonar, ¿sí? De hecho, el escalonamiento se realiza de la misma forma que antes, la única diferencia es que acá a la derecha ya no me van a quedar puros ceros, sino que van a ser expresiones que van a ir dependiendo de estos tres números. Entonces, voy a escalonar rápido acá. 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1, 1, 0. Y acá nos va a quedar B1, B2, B3, menos B1. Y hago la otra parte del escalonamiento, entonces nos va a quedar 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0. Aquí nos va a quedar 0, 0, 0, 0. Y aquí nos va a quedar B1, B2, B3, menos B1, más B2. ¿Sí? Entonces de esto, ¿sí? Ya terminé de escalonar, me quedó eso. Y aquí yo me tengo que preguntar bajo qué condiciones este sistema tiene solución. Y la condición que me aparece acá, A por X igual B tiene solución. Sí, solo sí. B3 menos B1 más B2 es igual a 0. ¿Sí? Esa es la condición que yo tengo. ¿Sí? Voy a necesitar eso de ahí, que esa expresión se cumpla. ¿Sí? Me da lo mismo si eso implica que después que el sistema tenga infinitas soluciones o solución única. ¿Sí? De hecho, bajo esa condición de que B3 menos B1 más B2 sea 0, este sistema siempre va a tener infinitas soluciones. Pero eso me da lo mismo. ¿Sí? A mí lo único que me interesa es que haya solución. ¿Sí? No me importa la cantidad que haya, me importa que hayan soluciones. ¿Sí? Porque eso va a significar que existe un X en R4 que cumple la igualdad. ¿Sí? Y eso significa que el vector B pertenece a la imagen. Entonces voy a hacer lo mismo que antes, ¿sí?
esto pensemos que es un sistema de ecuaciones de una ecuación y tres incógnitas, ¿sí? O sea, esto está ya escalonado, digamos, entre comillas, y me quedo con un escalón de largo 3, ¿sí? Y si hay un escalón de largo 3, le resto 1, está asociado con 2, así que hay dos variables libres, ¿sí? Y en realidad esas variables libres se ven de la siguiente forma. Voy a hacer lo siguiente, voy a despejar B1 de ahí. Es decir, B1 tiene que ser igual a B2 más B3, y B2 y B3 pueden ser cualquier número real, ¿sí? Y ahora que yo tengo eso, yo lo que puedo decir entonces, esto es lo mismo que decir que el vector B que yo tomé originalmente, tiene que ser de la forma B2 más B3, ahí donde iba B1, B2 acá abajo, B3 acá, ¿sí? Y de la misma forma que antes, esto yo lo escribo como B2 por el vector 1, 1, 0, más B3 por el vector 1, 0, 1, donde B2 y B3 son cualquier número real. Igual que antes, esto es lo mismo que decir que B pertenece al generado por estos dos vectores. Profe, ¿Sí? sorry por preguntar tanto, lo que pasa es que No, dale. cuando estaba viendo el núcleo, Ujú. definió las variables, así como x1 igual a x1 más x2 igual a 0, una cosa Sí, así. sí, Aquí no definió las variables dentro de la matriz, como que tomó los resultados al tiro, tomó como la... sí, es que lo que pasa es que los valores de la solución de este sistema ahora no me interesan, ¿sí? A Ya, mí lo único que me interesa es saber que existe solución. Me da lo mismo cual sea, ¿sí? Entonces lo que ya. yo hice acá fue simplemente imponer la condición sobre el lado derecho del sistema, ¿sí? Para asegurar que esto tiene solución, ¿sí? Y para eso Mm, necesito que el sistema sea compatible. Es decir, que en esta fila que acá tengo puros ceros, acá a la derecha tiene que haber un cero, ¿sí? Es solo eso, Entonces ¿sí? es como que con el núcleo ocupamos las variables y Sí, con la imagen ocupamos solo las soluciones. claro, claro, porque finalmente para el núcleo yo necesito determinar cuáles son los elementos que al multiplicarlos por A me dan cero. O sea, necesito encontrar la solución del sistema, Ujú. ¿sí? Pero para acá yo necesito determinar para qué cosas que yo pueda poner en el lado derecho del sistema de ecuaciones, el sistema va a tener solución. No me importa Va cuál a sea tener la un solución, resultado, pero que claro. tenga solución, ¿sí? Entonces, eso equivale simplemente a no preocuparme de cuál va a ser la solución, digamos los x1 hasta x4 de este sistema, sino que lo que me interesa es asegurar que cada vez que me aparezca después de escalonar una fila con puros ceros de la barrita hacia la izquierda, Ujú. asegurar que lo del lado derecho también sea cero. Entonces, por eso pongo esta condición, Oh, ya. Al ¿sí? final uno ocupa como la matriz para el escalonamiento, pero después como que me enfoco solamente en la solución, en el Exacto, resultado. en la existencia de soluciones solamente, sí, Ya, gracias. eso, de nada. Entonces, me queda esto de acá, y esto equivale a decir que, por lo tanto, ¿sí? Como fui por pura equivalencias todo el rato, ¿sí? Recuerden que lo que dije fue lo siguiente. Yo dije, B pertenece a la imagen, sí, solo si se cumple esto de acá, ¿sí? Y aquí lo que hice hacia abajo fue decir que en realidad esto es lo mismo que decir que el sistema tenga solución, ¿sí? Eso significa que existe un X en R4 tal que A por X sea igual a B. Entonces, estar en la imagen equivale a que el sistema tenga solución, y que el sistema tenga solución equivale a que el lado derecho de la ecuación sea una combinación lineal de estos dos vectores, y que de hecho también se puede verificar, estos dos son linealmente independientes, ¿sí? Esto es en general, si yo hago este procedimiento que hice acá, ¿sí? En el fondo tomar el sistema con un vector B al lado derecho y después poner las condiciones para que se cumpla la independencia lineal, ¿sí? Lo que me va a dar acá va a ser algo, perdón, las condiciones para que haya solución, esto me va a dar una cuestión linealmente independiente, ¿sí? Ojo, aquí podría haber pasado, si este fuera una cosa más grande, podrían haberme dado varias filas de cero acá, digamos 3 filas de cero, y acá 3 expresiones que van a tener que ser iguales a cero las tres, ¿sí? Eso me hace surgir otro sistema de ecuaciones que ese sí voy a tener que resolver, ¿sí? En el fondo acá lo que hice, sí, fue resolver un sistema de ecuaciones para B,
pero era un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y una ecuación, ¿sí? Ese lo resuelvo directamente así. Pero si hubiesen 3, por ejemplo, acá, tendría que plantear ese nuevo sistema de ecuaciones y resolver, ¿sí? Y que va a ser una expresión, una nueva expresión por los b, y eso igual a 0, ¿sí? Así que lo resuelvo igual que en el caso del núcleo, en el fondo, y me va a quedar una base directamente, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Esto de acá, inmediatamente una base de la imagen, ¿sí? Porque como me fui por pura equivalencia, lo que acabo de mostrar acá es que la imagen de t es igual al generado por estos dos vectores. Y el rango de la transformación t, que era la dimensión justamente de la imagen, es igual a 2. Ahora, me dan 5 minutitos, ¿nos podemos pasar 5 minutos para terminar de explicar esta idea? Así que yo había dicho que iba a hacer esto de dos formas. O lo dejamos para la próxima clase, como prefieran. A mí me da lo mismo. Como usted quiera, profe. Es que no sé si Ya tienen que clase ahora. No sé, por eso. Ya, hagámoslo a corto. Son 5 minutos. Entonces, otra forma. Otra forma es notar que el resultado de multiplicar A con X es simplemente una combinación lineal de las columnas de A. Esto es en general, ¿sí? Entonces, claro, en este caso yo tenía A por X, era igual a tomar la matriz 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, 0, y multiplicarla por este vector x1, x2, x3, x4. ¿Sí? Bueno, yo tenía la expresión para la función lineal, ¿sí? Esto era x1 más, que es el mismo resultado de esta multiplicación, x1 más x2, x2 menos x3, x1 más x3, ¿sí? Si yo hago la separación de esta cosa, igual como lo he hecho antes, o sea, cada vez que tengo este vector acá con x1, x2 mezclado entre medio, ¿sí? Lo separo, agrupo todas las cosas que tienen x1 en una parte, en otra parte las que tienen x2, en otra parte las que tienen x3, y acá lo voy a mencionar también, y en otra parte las que tienen x4, ¿sí? Esto es lo mismo que x1 por el vector 1, 0, 1, más x2 por el vector 1, 1, 0, más x3 por el vector 0, menos 1, 1, ¿sí? Y eso es lo que me da como resultado, ¿sí? Y voy a anotarlo acá abajo, ¿sí? Más x4 por el vector 0, 0, 0, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo que me dio acá como resultado a la derecha al hacer esa descomposición, ¿sí? Es la primera columna de la matriz A multiplicada por x1, más la segunda matriz de la segunda columna de la matriz A multiplicada por x2, más la tercera columna de A multiplicada por x3, más la cuarta columna de A multiplicada por x4. ¿Sí? ¿Se visualiza bien eso? Entonces, con eso lo que tengo es que la imagen de T siempre van a ser todas las combinaciones posibles que yo puedo tomar de esas cuatro columnas, ¿sí? O sea, es el generado por esos cuatro vectores, por las columnas de la matriz. ¿Sí? Es interesante recordar esa interpretación de la multiplicación de matrices, ¿sí? De la multiplicación de una matriz por un vector, ¿sí? Ahora, de aquí yo no puedo sacar directamente cuál es el rango de T, ¿sí? Porque para eso yo necesito conocer necesito conocer
una base para la imagen, y esto de acá no es una base, ¿sí? De hecho, este conjunto es linealmente dependiente inmediatamente porque tiene el 0. El vector 0 hace cualquier conjunto automáticamente linealmente dependiente. Entonces tendría que, a partir de esto, extraer una base, ¿sí? Entonces podría primero eliminar este, pero resulta que lo que me va a quedar va a seguir siendo linealmente dependiente, porque de hecho este vector de aquí es igual a tomar el primero y restarle el segundo, ¿sí? Si al primero le resto el segundo, me da el tercer vector. Entonces, yo ya había eliminado este, lo que me quedó seguía siendo linealmente dependiente. Después me doy cuenta que el tercero lo puedo escribir como combinación lineal de los primeros dos, así que también lo elimino. Y lo que me queda van a ser estos dos vectores de aquí. Y esos sí son linealmente independientes. Y de ahí, entonces lo voy a poner acá, extrayendo una base desde este conjunto, ¿sí? Con ese procedimiento que les mencionaba, se tiene que el rango de t es igual a 2, que es lo mismo de antes, ¿sí? Y si se fijan, al hacer ese procedimiento, tal como lo hice, ¿sí? En el fondo eliminé primero este, después eliminé el tercero, que era el primero menos el segundo, así que era linealmente dependiente. La base que me queda va a tener la 101 y 110, que fue justamente la misma que saqué antes, ¿sí? Y otra forma de verlo es que lo que me quedan son aquellas columnas eh, de la matriz A que estaban asociadas a los lugares donde estaban mis pivotes, ¿sí? Fíjense que mis pivotes, cuando hice el escalonamiento, eran las columnas 1 y 2, ¿sí? Ahí me quedaron los dos pivotes que ocupé, y no hay más, ¿sí? Y esas mismas dos columnas, si yo voy a la matriz A original y tomo sus primeras dos columnas, esos son los que me definen una base de la imagen, ¿sí? Son varias cosas que están mezcladas y entre medio, pero para que las tengan presentes, ¿ya? Ok, con eso terminamos esta parte ya de definir lo que es bueno, el conjunto núcleo, bueno, los subespacios núcleo e imagen, sus dimensiones y cómo se pueden obtener en un problema práctico, ¿sí? En un problema específico de una función de R3 en R2, ¿sí? Ahora, como detalle lo voy a mencionar porque esto va a estar relacionado con un teorema que vamos a ver en la próxima clase, pero lo voy a dejar desde ya. Fíjense que si yo sumo el rango de t con la nulidad de t, que las dos eran 2, me da 4. Y eso coincide con la dimensión del espacio desde donde partí, ¿sí? Eso no es coincidencia. Vamos a ver que es algo general y que eso siempre se va a cumplir, ¿sí? La dimensión del espacio de partida siempre va a ser igual a la suma de la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, ¿sí? Eso. Lo dejamos hasta acá entonces. Cualquier cosa nos estamos comunicando, chiquillos, ¿ya? Voy a hoy día, bueno, aclarar bien todas las fechas, voy a subir el enunciado de la tarea, y vamos a dejar las cosas ahí ya bien establecidas para empezar ya con el cierre del semestre, ¿ya? Eso, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Sí, dime. El temario para el examen. Yo creo que van a ser tres preguntas. Una de algún sistema de ecuaciones, una segunda pregunta que va a ser, o podrían ser dos preguntas nomás. Sí, un sistema de ecuaciones y otra que tenga que ver con estas cosas que estamos viendo ahora, ¿sí? Transformaciones lineales y espacios vectoriales. ¿Sí? Que en ese caso, eh, la duración del examen tengo que evaluarla, ¿sí? Quiero ver cómo lo están haciendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, pues yo tenía la idea quizá de enviar un enunciado que tuviera, no sé, por ejemplo, 12 horas para hacerlo durante un día, durante el día que esté asignado al examen, por ejemplo. O quizá ver la opción de enviar una cuestión que no sea sincrónica en el fondo, sino que puedan tener un tiempo extra, o sea, unos cuantos días y que haya una fecha límite, no sé, tengo que verlo. Sí, quiero consultar con otras personas para ver cómo lo están haciendo. Profe, ¿Sí?
¿Por casualidad se va a conectar hoy día al Discord? Sí, sí, yo creo que va a estar todo el día metido ahí. Así Sí, que ya. puede estar disponible para resolver dudas. Sí. Ya, gracias, profe. De nada. ¿Ya? De todas formas, esa información del examen, la cátedra 2, la voy a subir hoy día, eso acabo de decir. Y va a ser con fecha de entrega hasta el viernes, viernes 21. Sí, en el fondo van a tener 3 semanas. ¿Sí? 3 semanas para resolver 2 preguntas. De nada. Ya. Ok, chiquillos. Los dejo entonces y nos vemos el martes. Que estén bien. Chao, chao.